¿Cómo se celebra la Pascua en el paraíso? Muchos terrícolas que suscriben la fe cristiana creen que, así como la Pascua es celebrada aquí en la tierra por personas religiosas, así estas fiestas deben celebrarse en las regiones del paraíso mucho más magníficamente. Creen que este tiempo es el mayor pico de la celebración del Santo Creador y su Hijo de Dios, Jesucristo. El cumplimiento de estas celebraciones debe ser entonces la glorificación del gran sacrificio que Dios Padre hizo en su Hijo, porque según sus ideas, la humanidad fue redimida para siempre del pecado por el amor de Dios. La presunción de la grandeza de estas celebraciones que tienen lugar en este contexto en el mismo cielo reside precisamente en que, a los ojos de los cristianos terrenales, todo ello es una confirmación del incomprensible amor de Dios Padre manifestado por la salvación de la humanidad. Según ellos, ¿quién más debería celebrar más esta redención que aquellos que ya han sido elevados al cielo y, rodeados de multitudes de ángeles, mirando hacia el trono de Dios? Qué equivocada esta gente sin darse cuenta. Pero también se equivocan los que creen que los espíritus que, al entrar en el paraíso, reconocieron verdaderamente la luz de la sabiduría de Dios y se les permitió más adherirse a la verdad, que están mirando abajo a la celebración de la Pascua cristiana en la tierra para ver la manifestación de alguna fe ciega de terrícolas perdidos. Todos los ansiosos poseedores de la verdad que creen que la humanidad terrenal debe ser considerada solo como reprobable por los moradores espirituales de la luz, si recurren a su adoración formal, también se equivocan. Oh, qué diferente es todo en los mundos espirituales, tan diferente que las personas terrenales apenas pueden imaginarlo. En muchos sentidos, el mundo espiritual es, sobre todo, completamente distante del pensamiento de las personas terrenales, por lo que, en este tiempo de Pascua terrenal, encontraremos en los mundos espirituales todo menos una gran semejanza con la celebración terrenal de estas fiestas. El paraíso está lleno de espíritus que viven en dichosa alegría en las vibraciones de la luz, sin necesidad de ningún apego al mundo terrenal. También es necesario darse cuenta de que la comunidad material de Éfeso, a la que pertenece el universo actual, es sólo una de varias comunidades mundiales que fueron creadas por la luz para el desarrollo misericordioso de los espíritus humanos en la materia. También es cierto que incluso todo lo que se considera importante en la tierra se pierde gradualmente en la conciencia de todos los espíritus, quienes salieron de Efesos y ahora pueden morar en el paraíso, porque su conciencia eventualmente se apartará de las estrechas conexiones con la obra posterior de la creación. Solo las almas en los niveles sutiles que de vez en cuando se acercan a la tierra, en su mirada mental aún estrecha, experimenta en los niveles sutiles de Efeso cierta similitud con las fiestas terrenales, sean cuales fueran los representes de la religión. Siempre es lo mismo porque en niveles mentales sutiles es posible encontrar cierto alcance de todas las religiones, con las cuales en sus convicciones las almas entran al otro mundo y tratan de mantenerse ahí. Entonces, si un intermediario del otro mundo habla de que en el cielo se celebra la Navidad, la Pascua u otras fiestas de otras religiones, como las fiestas judías, musulmanes
o si es quizás la celebración de las religiones orientales del budismo, hinduismo y mucho más. Es cierto que este evangelista se encuentra todavía dentro de los límites de los mundos sutiles que lo atan a la comunidad mundial de Efesos, donde también pertenece el mundo terrenal con sus diversas filosofías y religiones. Significa que tal llegada del otro mundo desde el paraíso no se acerca a los terrícolas directamente. Solo cuando el espíritu asciende aún más alto, incluso por encima de las regiones más luminosas de los niveles materiales, entonces su esencia espiritual más viva se aleja gradualmente de todo lo que pertenece a la obra posterior de la creación, dentro de cuyos límites de la materia se desplieguen los caminos de todo lo incrustado de las chispas espirituales que adquieren aquí en experiencias su madurez. Paraíso espiritual, que es una realidad y no es solo una suposición de las almas inmaduras, que reside en los niveles de la materia sutil, que muchas almas a menudo creen que ya es el cielo después de su llegada al otro mundo, abre un tipo de percepción completamente diferente y, por lo tanto, brinda una perspectiva de la que carecen las almas no preparadas. En el paraíso, en su maravillosa variedad, hay también mucho más atractivos y que el pasado de los espíritus con los que experimentaron como importante en su creencia anterior, que se disuelve en una conciencia que se parece solo a algo antiguo, que sigue siendo un sonido distante. Por supuesto, si alguien en el mundo espiritual desea recortar algo de su pasado, inmediatamente a tal espíritu, cualquier momento de las experiencias materiales de viajes anteriores surgirá ante su visión en la forma más vivida y clara. Entonces se encuentra inmediatamente frente a él como algo inmediato, si tanto lo anhelaba. Pero son pocos los espíritus que quieren volver al pasado porque principalmente ven en él solo errores, producto de su comportamiento inmaduro. Al mismo tiempo, todo lo que obliga a las personas terrenales a una estrecha conexión con la vida aquí en sus alegrías y aparentes placeres, ya se ha alejado por completo de los espíritus en el paraíso y no tienen necesidad de tal conexión. En sus viajes anteriores ven solo las experiencias necesarias que deberían haber llevado su chispa espiritual a una expresión cada vez más clara y viva de la sensibilidad. En esta realización agradecen al Creador y a sus sabias leyes que formaron estos primeros caminos para que el espíritu mature y entre en el estado de su verdadera plenitud que sólo encuentra en el paraíso espiritual. Esta plenitud consiste en una experiencia permanente en el interior, es decir, la percepción emocional que es muy atrasada en el mundo terrenal. En el paraíso, esta sensibilidad es la esencia misma de la vida espiritual de cada uno de sus habitantes, por lo que ya no es necesario volver al tiempo de la lucha anterior por algo que poco a poco se convirtió en una posesión completa en las experiencias del espíritu. Así, solo inflamando todo deseo con estresamiento emocionales en primer lugar, lo cual es idéntico a la posibilidad de entrar en los niveles espirituales del paraíso, se abren entonces panoramas a tal espíritu del cual el alma no vislumbra ni siquiera una pequeña parte en el camino de su desarrollo.
Habitantes de los niveles espirituales del paraíso viven en el momento presente y encuentran en él las mayores oportunidades para la realización de su ser en tareas que tienen alta seriedad y al mismo tiempo traen el más alto sentido de felicidad. Entonces, no tienen necesidad de volver atrás porque el presente les ofrece una experiencia mucho más satisfactoria de alegría y la bienaventurada conciencia de que pueden ser. Por lo tanto, si alguno de los espíritus, sin embargo, devuelve sus recuerdos a los tiempos de su desarrollo, entonces es para que puedan sintonizarse más con algún alma que todavía está en la creación posterior y ve muchos eventos incluso de manera más completamente diferente que aquellos que están ya en casa en el mundo de los espíritus. Por supuesto, tales espíritus están trabajando en el paraíso y están conectados a través de otros asistentes que trabajan debajo de ellos con aquellas personas en la tierra que estén tratando de abrir su ser interior a motivos más elevados y nobles. Por eso se regocijan en cada movimiento del interior emocional del hombre terreno que lo conduce a una comprensión superior de los principios sobre los que se asiente toda la obra de la creación. Estos principios incluyen la lucha por una vida pura y justa del hombre en todas las circunstancias de las condiciones terrenales, cuanto el interior del hombre comprenda y experimenta cada vez más el significado de la ley de dar y recibir en el espíritu de las palabras pronunciadas por Cristo. Esta es la cosa más preciosa que se acoge en el hombre, y si con ella los pensamientos del hombre terrenal vuelven hacia el Hijo de Dios y su palabra, entonces la alegría de estos ayudantes en el paraíso se estremecerá, porque podrían reconocer que tal hombre camina por el camino correcto hasta el hogar espiritual. Además de esto, estos ayudantes, que de vez en cuando están inclinados en su servicio a las tierras bajas por la materia gruesa de Efeso, no deben apoyar ninguna liturgia o forma de adoración, pero al mismo tiempo no tienen ninguna razón para estoparlas, porque saben que las condiciones mentales terrenales de los hombres no pueden ser cambiadas sino por el despertar gradual de aquellos que son más sensibles, que realmente solo quieren el bien para sus semejantes. Si la experiencia de un culto terrenal tiene al menos un toque de vivacidad, entonces la posibilidad de la acción de estos ayudantes inclinados a la tierra es mucho mayor, porque entonces pueden traer vibraciones de bien y luz a tales interiores humanos abiertos. Pero solo hay un cierto número de tales espíritus en el paraíso que están ocupados en este trabajo directo y siempre tienen alguna razón o misión para que este tipo de servicio trabaje con la gente terrenal de Efeso. El paraíso mismo, sin embargo, está lleno de espíritus cuyo desarrollo pasado está conectado con otras partes, comunidades mundiales o comunidades de materias, y para ellos las solemnidades de Pascuas terrenales son algo más lejano. Una sola cosa une a todos los espíritus bienaventurados en el paraíso, y es la conciencia de la presencia del rayo del Hijo de Dios Jesús, que en aquel tiempo descendió a las profundidades de la creación, enviado a este camino por Dios Padre. Su rayo aceleró a través de las esferas de todas las partes de la creación para penetrar las materias de Efeso, para salvar la existencia continua de esta parte del mundo.
Junto a él también se hundió en la materia una pequeña multitud de los que habían de acompañarlo en su camino terrenal, como aquellos que podían comprender mejor su palabra de verdad con los sentidos terrenales. Sin embargo, este viaje de anclar el rayo de Jesús en el cuerpo material denso en la tierra fue corto. Breve, muy breve fue la lucha del Hijo de Dios por el despertar de las almas humanas. Así, desde lo alto, en poco tiempo después de esta inmersión, Jesús volvió al paraíso espiritual porque la humanidad no lo aceptó y, siendo perseguido por las tinieblas contra Jesús, incitado por Lucifer, incluso sus más cercanos terrenales no hicieron nada esencial para protegerlo en el cuerpo material. Liberado del denso velo material por la muerte terrenal, el rayo del amor de Dios en Jesús se elevó hasta el paraíso espiritual para permanecer aquí por un corto tiempo antes de que los cielos se abrieran bajo la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que su rayo podía volver a Dios Padre. Este tiempo fue el tiempo de suprema bienaventuranza para los habitantes del paraíso, porque aquí el amor de Dios pudo dar dones de la misericordia de Dios a espíritus humanos plenamente maduros con las manos llenas. Y todos los que aquí habitan en este tiempo recibieron con ferviente alegría este tiempo de la cercanía de Dios como un influjo del gozoso ardor de sí mismo. En este momento, la luz brilló en el paraíso espiritual con un brillo peculiar de felicidad en el que muchos casi perdieron la conciencia. Jesús se quedó por un breve tiempo en los jardines de Montsalvat y dondequiera que su rayo pisaba, traía como cosa natural la amplificación de toda belleza y esplendor de estos lugares. El jardín del amor, gobernado por la noble guardiana Rosana o la doncella de la rosa, estaba lleno de las más hermosas flores de rosas rojas, y todo el tiempo de este jardín estaba lleno de la fragancia especial de estas flores. Esta fragancia ha residido aquí durante mucho tiempo y regresa nuevamente cada vez que el servidor supremo se une con el amor de Dios en oración. Los jardines en ese momento rebosan de felicidad plena y esta vibración impregna la multitud de siervas y continúa a los otros lugares del paraíso, a todos los que están abiertos a este tipo de realización amorosa de Dios en este momento. Esto sucede en un momento en que esta gracia especial de Dios fluye a través de toda la obra de la creación, fluyendo a través de María hacia los pasillos del castillo del Grial en la creación primordial y luego fluyendo hacia la isla de las rosas, que también se encuentran en las alturas de la creación primordial. En este tiempo, como un eco, se lleva a todos los niveles el recuerdo del amor de Dios Padre que se separó en la divina inmaterialidad y dio forma al rayo del Hijo de Dios Jesús. Este tiempo se vive como una maravillosa unión de la obra de Dios a través del recuerdo de su amor. Este evento también corresponde al tiempo en el año terrenal que está conectado aproximadamente con el tiempo de las solemnidades de Navidad. En el tiempo de la fiesta terrenal de Pascua, porque este tiempo está conectado con la alegría del regreso del Hijo de Dios de las materias, que redimió con su entrada y así hizo posible la continuación de su ciclo, anclando
en Efeso la luz de su Padre como un eslabón que no permitió que ninguna parte de las materias en la obra posterior de la creación se derrumbara. La humanidad no fue redimida en este tiempo, pues tal cosa está impedida por el libre albedrío que todo espíritu humano tiene en su camino de ser. Sin embargo, se ancló un rescate para permitir un mayor desarrollo en la obra de la creación posterior, en la cual el pequeño planeta Tierra formó el ancla para la frontera de luz provocada por la presencia del Hijo de Dios en la carne. Esta trama es significativa, más significativa de lo que la humanidad puede siquiera imaginar. Es una confirmación de la omnisciencia de Dios que gobierna los mundos de tal manera que los caminos que se abren bajo su influencia conducen en toda la obra de la creación, en última instancia, solo a la victoria de la luz. En la inserción del rayo del Hijo de Dios Jesús en la creación, al pasar por el paraíso espiritual de los espíritus benditos en su camino hacia las materias, todos estos sabían de antemano que Jesús seguramente traería la victoria sobre las tinieblas. Trajo la victoria para la liberación de las materias. Sin embargo, no por ser crucificado para redimir a la humanidad, como piensan muchos creyentes, sino por emprender su tarea al aparecer una paloma sobre él después de ser sumergido por Juan el Bautista en las aguas del Jordán. Este acontecimiento fue la victoria de la luz de Dios y por toda la actividad de los siervos enteales fue un anuncio importante de que Dios Padre había enviado a su Hijo para crear un hito en cuyo cumplimiento estaba la promesa de la salvación de los mundos materiales desde sus comienzos en las esferas sutiles de la materia etérea hasta el continente de Éfeso. Los habitantes del paraíso fueron partícipe de este gran acontecimiento y por tanto su visión del camino del Hijo de Dios Jesús se conecta con este grave hito. Los acontecimientos asociados al próximo viaje terrenal de Jesús fueron percibidos como una gran lucha por las mismas almas humanas, para las cuales, debido a la presencia del rayo del Hijo de Dios, Jesús, surgió la oportunidad de un gran renacimiento y ascensión a la luz. Esto era cierto tanto para los individuos como para la humanidad en su conjunto. La sabiduría de Dios siempre trae muchos eventos conectados en una sola historia. Así, el envío del Hijo de Dios Jesús trajo mucho más que el esfuerzo de despertar a la humanidad terrenal. Aunque así se experimentó, Jesús no fue enviado por su Padre solo para la pequeña gente terrenal, sino para todo el gran ciclo de la creación en el que la acción del fallido Lucifer causó severos daños en la rueda giratoria de las materias. Todo su colapso en la destrucción estaba en peligro. Frente a este estado, fue necesario realizar un acto de rescate de la luz, pues esto solo fue posible con la intervención del mismo rayo proveniente del divino. En este rescate, cuando Jesús, con su advenimiento a la materia gruesa, definió el límite donde exactamente obra el efecto directo de la luz de Dios, fue evidente que al mismo tiempo Jesús trajo la palabra de verdad liberadora para la humanidad terrena, porque esta era parte de su envío a las materias. En su esencia, que estaba separada del amor de Dios, este proceder
era solo una parte natural de este gran acto de salvación. La gente podía sacar el máximo provecho de ello para sí mismos cuando estaban cerca de él. Sin embargo, las tinieblas esparcidas por Lucifer mordieron a la humanidad y junto con la tibieza espiritual, lo cual es igualmente nocivo para el espíritu humano en la materia, el hombre finalmente preparó el camino para el Hijo de Dios, el cual, lleno de tormento y dolor, lo llevó gradualmente a una terrible final en la cruz. El tiempo de Pascua nunca se ha convertido en una redención o liberación automática para la humanidad o para cualquiera que solo exteriormente se convierte en creyente. Por el contrario, en el momento en que el rayo de Jesús se elevó al paraíso de los espíritus humanos, fue precedido por ángeles que con dolor llevaron la noticia del fracaso de los espíritus humanos en la materia, porque ellos, con algunas excepciones, casi no reconocen la luz y la verdad en el Hijo de Dios en la tierra. Así, al principio, los habitantes de los mundos espirituales se apoderaron del dolor y la justa ira se apoderó de muchos de los caballeros de Montsalvat, pero todo esto fue después completamente superado por la cercanía de Jesús, que trajo dentro de sí, como ya se mencionó, al paraíso por un corto tiempo el dichoso esplendor de la presencia de la bondad amorosa de Dios para todos los espíritus ahí. Todo el dolor sobre los espíritus humanos en la materia también fue cubierto por el conocimiento consciente de que la encarnación de Jesús ya había traído por sí misma el gran mensaje de salvar a las masas de la obra posterior de la creación. El viaje de Jesús fue una victoria y trajo una nueva perspectiva sobre los caminos de Dios en la gestión de los mundos. Fue la victoria de la luz de Dios a la que siguió la llegada del Hijo del Hombre a su posterior encarnación en el mundo terrenal aquí. El Hijo del Hombre trajo el equipo del juicio y por lo tanto ancló la división de poner fin a una gran parte del ciclo masivo de la obra posterior de la creación. Este equipo del juicio aún está en proceso y tomará algún tiempo para ser cumplido, para confirmar la validez de la santa palabra para todas las almas en las materias. Y Dios el Padre mismo traerá el cumplimiento de todos los eventos en un tiempo determinado, cuando no habrá otro sonido que las palabras «Está concluido». En este momento, la verdadera Pascua amanecerá sobre la humanidad, porque los que queden podrán mirar hacia el nuevo tiempo en la tierra como el reino prometido de Dios en la tierra. Bienaventurados los que podrán encarnar en la tierra después de eso, para que rápidamente pueden dejar de lado todo lo que aún los ata a la materia y así completar su ascensión. Entonces podrán ascender por encima del ciclo de la materia arremolinadas de la obra posterior de la creación y se abrirá la puerta a los niveles espirituales de luz que se convertirán en su dichoso hogar con todo el esplendor que ahí mora. Para las personas en la tierra, celebrar las solemnidades de Pascua solo tiene sentido cuando se abren y dejan que algo realmente venga a raudales desde las alturas de los planos espirituales. Solo en esto
está contenido la promesa de vivir verdaderamente este tiempo esperado por los espíritus que ayudan a las personas terrenales desde los niveles del paraíso. Sin embargo, esto requiere una experiencia real de la grandeza de Dios con sensación, en una comprensión profunda y al mismo tiempo gozoso de que la obra de la creación está en manos de Dios, la guía de los caminos de todas las criaturas, y si una persona camina por estos caminos en su sintonía emocional pura, gálida y justa hacia sus semejantes, entonces todas las ayudas siempre se le están cerca. En esta sintonía reside para el individuo terrenal el cumplimiento de la promesa de la resurrección de su espíritu. Esto se debe a que su ser interior puede conectarse con las alturas luminosas y obtener de ellas aliento para sí mismo por cómo se experimenta la grandeza gozosa del ser en estas alturas. Si uno mantiene este estado de sintonía emocional de manera que él también permanece gozoso en todos los momentos de su vida en la pura nobleza de sus acciones, entonces la promesa de la ascensión a las puertas del paraíso se abre automáticamente ante él cuando su tiempo aquí en la tierra un día se ha terminado. Un ejemplo de esto puede ser la experiencia del espíritu que fue crucificado en un cuerpo terrenal al lado de Jesús. Su conocimiento de Jesús en su origen divino y al mismo tiempo su ferviente petición de la intercesión de Jesús ante su Padre hizo posible en un poderoso estallido de ferviente entrega a la gracia de Dios que se dejaran oír las palabras pronunciadas por Jesús. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Jesús se cumplieron como respuesta a la transformación ardiente del crucificado. En el proceso acelerado, en la aceptación de todas las penalidades que pesaban dolorosamente sobre el alma y el cuerpo del crucificado, se dejó posponer todo lo que aún quedaba por expurgar. Y de la misma manera, todo hombre puede experimentar esta unión con el Hijo de Dios para que en la aceptación completa de todos sus pecados haga un gran progreso hacia las alturas de la luz en un solo momento. Será entonces lo justo que los espíritus, inclinándose a socorrer desde las bienaventuranzas del paraíso, llaman e incitan a la humanidad terrena a un verdadero despertar, que consiste sobre todo en el despertar interior, la resurrección del espíritu, para que esto entonces se manifiesta automáticamente en todas las acciones terrenales de esta persona. Este es un verdadero mensaje del paraíso que anima a la apertura de la receptividad emocional de todo ser humano. Quien experimenta el tiempo de Pascua de esta manera se acerca a lo que experimentan los espíritus permanentemente luminosos en los niveles dichosos del paraíso. Hombre, hazlo. Deja que el puro, ferviente esfuerzo por la luz despierte dentro de ti. Si lo haces, una parte de la radiación que lleva el Espíritu que Cristo a través de todos los niveles de la creación podrá acercarse a ti.